Les contaré una anécdota que me pasó ya hace tiempo atrás. Todo comenzó cuando estaba trabajando en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Yo antes era militar, por lo cual me la pasaba siempre destacamentado servicio tras servicio. A veces nos mandaban a un lugar donde se guardaba el armamento. Ahí solo había bodegas y todo estaba cercado. Era puro baldío. Así que en las noches me tocaba vigilar desde una torre con su balcón y su reflector. Esa torre estaba algo alejada de todo. Estaba pegada a un campo de tiro. Una noche me tocó a mí estar desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Fui a hacer mi relevo normal. Alumbré a mi compañero desde lo lejos para que se fuera bajando y así poder hacer el cambio de turno. Ya después me subí a la torre, puse música en el teléfono y me quedé afuera vigilando. Aunque casi no pasaba nada, en un instante vi como alguien pasó corriendo y se ocultó en un arbusto. Hubiera pensado que fueron mis compañeros haciéndome una mala broma, solo para saber si estaba despierto. Pero no fue así, ya que cuando esa persona pasó corriendo debajo de una lámpara para ocultarse cerca de un arbusto, esa lámpara empezó a apagarse y a prenderse. Lo hizo como 3 veces, hasta que dejó de prender. Para eso yo prendí mi reflector y alumbré hacia el arbusto para poder ver quién era. Pero ya no salió nadie. No le tomé mucha importancia. Sin embargo, después de 1 hora, aproximadamente como unos 100 metros, se veía una silueta de una persona parada, viendo hacia la torre. Y por más que le aventaba la luz de mi lámpara, no lo podía ver. Así que decidí bajarme de la torre. Aún ahí lo veía a lo lejos, y veía cómo se iba alejando. Lo seguí, pero al dar una pequeña vuelta, desapareció. Después de eso subí de nuevo a la torre, y noté que había un olor muy fuerte, como si hubieran quemado basura. Ahí duré 2 meses, y día y noche me acostumbré a ver a ese extraño a lo lejos, pero ya nunca más lo seguí. Varios de mis compañeros también lo llegaron a ver. Habían muchos a los que les daba miedo ir a vigilar ahí, y otros que, al igual que yo, ya no le daban tanta importancia. En ese campo militar me llegaron a pasar varias cosas raras. Soy ateo desde hace mucho tiempo. Presté mi servicio militar en Putumayo, que es un departamento de Colombia. Recuerdo que un día salimos a una patrulla, como a eso de las 9 de la noche, y ya caminando por la selva, como a las 2 de la mañana, le dijimos al sargento que nos dejara descansar, ya que estábamos muy agotados. Así que nos dio la orden de descansar en un cerro. Como estaba muy oscuro, nos acomodamos en nuestras hamacas como pudimos. Yo dormí más o menos 30 minutos, cuando de un momento a otro me desperté de golpe, ya que estaba escuchando que alguien respiraba muy agitado a mi lado. Pensé que era un soldado, así que me levanté de mi hamaca y fui a ver qué le pasaba. Sin embargo, ahí no había nadie. Pero lo extraño era que yo seguía escuchando esa respiración. Sentí un poco de miedo y volví a acostarme en mi hamaca. Y en eso comencé a escuchar pasos de botas en el fango que se estaban acercando hacia mí. No quise despertarme, tenía mucho miedo, y cada vez escuchaba esos pasos que se iban acercando más y más, hasta que en un momento se detuvieron a mi lado. Después de eso, les juro que escuché cómo me susurraban al oído: estoy bien, estoy bien. Me armé de valor, tomé mi arma y salí a verificar, pero no había nadie. Todos estaban dormidos. Como pude, intenté dormir. Ya cuando amaneció
y había luz de día. Ahí me di cuenta que estábamos en un cementerio abandonado y todos estábamos durmiendo entre las tumbas. No quise contarle a nadie lo que me pasó, porque me tomarían por loco, o de ser así por cobarde. Desde esa experiencia, comencé a creer un poco más en lo sobrenatural. Mi mamá estaba casada con un militar que pertenecía a un batallón de fuerzas especiales. Por eso casi nunca estaba en la casa. Siempre estaba afuera en las sierras y pueblos, donde se iba para sus operaciones. Cuando llegaba nos contaba sus historias de lo que hacía y veía. Era una persona muy seria y valiente. No se asustaba con nada. Hasta que un día en la madrugada, en la misma casa, él se levantó al baño. Para llegar ahí tenía que salir de la habitación, atravesar la sala y entrar a otra habitación. Dice que cuando se levantó y salió del cuarto, en eso sintió una mirada. Y en eso, sentía como su piel se le erizaba. Sin embargo, aún así, se fue al baño. Ya cuando salió y se volvía, vio en la esquina de la sala a un hombre que era totalmente negro. Lo que más le sorprendió era que se parecía mucho a él, ya que en el físico estaba igual de alto y tenía músculos como él los tenía. Nos dijo que la cara no se le veía, pero lo que sí era que se veían sus ojos como con un color muy rojo. Él tan solo se regresó al cuarto, pero sin darle la espalda a esa cosa que lo estaba viendo. Después de eso cerró la puerta. Tan pronto como la puerta se cerró, en eso la patearon 3 veces. Mi mamá, que estaba durmiendo, se despertó al escuchar esos golpes, y él la levantó y salieron del cuarto por mis hermanas y por mí. Estábamos en otra habitación. Recuerdo que nos levantaron y sin decirnos lo que estaba pasando salimos. Luego tomamos un taxi y llegamos a la casa de mi abuela. La verdad es que no sé por qué mi padrastro tomó la decisión de huir y no enfrentó a ese extraño. Pero bueno, supongo que habrá tenido sus buenas razones. Lo que les voy a contar a continuación no esperaría que lo creyera nadie. A decir verdad, aún ni yo me la creo. Desde hace ya 2 años soy militar. Para ser específico, estoy estudiando aeronáutica en el Colegio del Aire, que es la Academia de Oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana. Recuerdo que un sábado de guardia estaba apostado en uno de los edificios académicos, donde hace algunos años un cadete con una profunda depresión se voló la cabeza. A decir verdad, es algo que siempre me tuvo despreocupado, puesto que siempre estaba ocupado o cansado, como para pensar en ese tipo de cosas. Sin embargo, esa noche, uno de mis compañeros de turno preguntó si alguna vez había tenido una experiencia paranormal, o si creía en esas cosas. Ya saben, típico aburrimiento de 2 jóvenes que no tienen internet ni celular a la mano. Un compañero que era procedente de Catemaco contó varias anécdotas de su pueblo en Veracruz, que según a lo que contó, es un pueblo famoso por ser cuna de brujería en el país. Fue entonces cuando él estaba hablando de eso, que sentimos cómo bajó de golpe la temperatura. Cosa rara en Zapopan, puesto que hasta de noche se siente un clima templado. Y justo en eso, escuchamos una voz de mando que ordenaba: ¡alto! ¡Firme sin relevar! Para ese momento yo ya estaba muerto de miedo. Lo único que quería era soltar mi arma y salir de ahí. Me asomé un poco hacia el largo pasillo que daba hacia las barrancas.
y vi a 2 soldados que portaban un uniforme que únicamente había visto en el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana. Portaban fusiles Mondragón, el cual fue descontinuado de los planteles hace bastante tiempo. Luego de eso, llegó el relevo de nuestro turno. Nosotros no los queríamos asustar, así que no le dijimos nada. Eso fue algo que no se ha vuelto a repetir, y espero que nunca más me pase de nuevo. No sé lo que fue. No sé si fue una alucinación o qué cosa, pero fue algo que me dio mucho miedo. Les voy a contar algo que me pasó en el año 2001, en San Felipe, Chile. En ese entonces aún me encontraba en el ejército. Para ser exacto, fue a fines de agosto. Yo me encontraba de guardia. Eran las 21 o 22 de la noche. El regimiento había llegado de las preparaciones de la parada militar, que sería el 19 de septiembre. La noche estaba fría, así que fui por mi chaqueta a mi pieza. En ese momento estaba mi compañero de cuarto llamado David, al cual le regañé, ya que tenía toda su ropa tirada en el suelo y desordenada. Él me dijo que ordenaría todo y que no me preocupara, así que yo salí y cerré la puerta. Sin embargo, solo alcancé a dar un par de pasos, cuando en eso escuché un disparo. Vi que todos abrían sus puertas, pero la mía seguía cerrada. Me apresuré y cuando la abrí, vi que mi compañero estaba sentado en mi cama, con una pistola en la mano. Se había disparado en la cabeza. Llamé al enfermero y luego llegó la ambulancia y se lo llevaron al Hospital San Camilo de San Felipe. Pero por desgracia, falleció. Hasta aquí no hay nada de paranormal, pero era necesario contarlo para lo que sucedería más tarde. Después de unos días me dejaron volver a mi pieza. Recuerdo que estaba toda con sangre y era muy fría. Yo recogí la ropa y todo lo que estaba sucio, y otras cosas mías. Las metí en una bolsa de basura y las quemé en un tambor. Después lavé las paredes y el techo, para luego pintar todo. Mientras pintaba, un tarro de pintura se dio vuelta, sin haber nadie cerca de mí. El frío de esa habitación era más que en las otras. El ambiente era denso. Yo no podía quedarme a dormir ahí. Así que hablé con mi superior y le solicité el cambio. Para mi suerte me mudé a la habitación de al lado. Esta era más grande y solo la compartía con otro colega. Cuando me cambié ahí, recuerdo que por las noches escuchaba cómo las puertas del closet se azotaban. Además, que se oían murmullos y pasos en la otra habitación. Una noche eran tantos los ruidos, y en eso recordé que aún tenía la copia de la llave de esa habitación. Así que me levanté y me dirigí hasta allí. Entré y encendí la luz, pero estaba vacía. Pero eso sí, era muy fría. Las puertas del closet estaban abiertas. Miré a mi alrededor y apagué la luz. Pero luego de hacer eso, te los juro, que vi a David y pude ver cómo se abalanzó hacia mí, lo cual del susto caí de espalda y me golpeé la cabeza. Y antes de perder el conocimiento, vi parado a David a mi lado y estaba sonriéndome. Al despertar, un colega me había sentado en el piso y me preguntaba qué había pasado. Yo solo le dije que me había caído, pero uno de los guardias había visto todo. Cuando me sentí mejor salí a fumar y se me acercó este soldado que hacía guardia y me dijo que vio lo que me pasó. Esa sombra se te fue encima y cuando caíste la vi junto a ti y luego se desvaneció. Este pabellón está cargado. Eso me dijo. Después de un tiempo ya todos nos quejábamos de los ruidos, los golpes en las paredes, televisores y equipos de música que se encendían solos.
el agua de las duchas y lavaderos que se abrían solos. Incluso en ocasiones nos volteaban las cosas de las mesas o escritorios. Y más de uno dijo haber visto la sombra de David. En una oportunidad, cuando me encontraba dormido, sentí cómo me tomaron mis pies y me movieron. Desperté de un susto y pude ver cómo mi ropa caía de una en una. Desperté a mi compañero, el cual ya estaba despierto, y le dije que estaban botando toda la ropa. Él estaba aterrado y tapado hasta la cabeza. Con el tiempo, se realizó una misa en nombre de David y se bendicieron todas las habitaciones, en especial en la que se había quitado la vida a David. En ese pabellón ya no se queda nadie, y por las noches se dice que se ve una sombra parada en la puerta. Ya hoy ese regimiento no existe. Ahora hay un supermercado y tiendas. ¿Quién sabe si en ellos han visto o sentido a David? Me gustaría compartir este relato, que no es meramente algo que me haya ocurrido a mí. Como no es algo que yo viví, solo lo contaré como me fue relatado. Mi hermana tuvo de novio a un militar, y cuando él tenía permiso o descanso, le gustaba pasar los días de fiesta, aquí con nosotros, en una comida en casa de mi mamá, a la cual asistimos, y ya entrados en copas. Yo le pregunté si le había pasado algo paranormal, ya que lo mandaban a otros estados. Nos comentó que en Jalisco y carreteras aledañas, Guadalajara y caminos a Monterrey, veía muchas brujas. Era muy común verlas en esas zonas. Sin embargo, no solían darle miedo. Pero lo que sí le daba miedo era el bosque de Chapultepec, ya que quedaba cerca de las zonas militares. Él acostumbraba a salir a correr a ese bosque, que a él como militar no le daba miedo que lo asalten, ni los delincuentes, ya que varios lo conocían, así que nunca le había preocupado la delincuencia. Sin embargo, en el bosque habían otras preocupaciones, que no tenían nada que ver con la delincuencia. Nos contó que en oportunidades vio a una mujer salir del lago y desaparecer entre los árboles. Además, de niños llorando y que no tenían piernas, hombres corriendo gritando hacia él y que desaparecían justo antes de llegar a donde él estaba. Y una vez, mientras corría, dice que le tocó ver a un demonio, y esa vez sí que le dio miedo, al punto de apresurar el paso, pero esta cosa lo seguía. No pudo describirlo, pero dice que tenía los ojos rojos, además de cuernos. Nos decía que el bosque es un lugar hermoso de día, pero que de noche y muy temprano en la mañana es un lugar horrible, y que hay ocasiones en donde asustan tanto, o lugares donde los espíritus aparecen tan frecuentemente que no hay ni vagabundos que duermen por ahí. Yo realmente jamás había escuchado historias de esa zona en específico. Sabía que otras secciones de Chapultepec, como la que está fuera de la ahora extinto Feria de Chapultepec, o Papalote, Museo del Niño, historias de apariciones de niños y mujeres. Continuando con lo que nos contó este militar, él también nos dijo que tenía que tomar mucho la autopista. Principalmente nos mencionó la que está en el periférico norte, a la altura de Satélite. Nos contó que ahí, en uno de los puentes que están en la Plaza Mundo, a eso de las 3 de la mañana, es muy común ver a alguien arrojarse del puente para caer en tu carro, y después de pasar otros 2 o 3 puentes más, desaparece. Nos contó que muchos se accidentan cuando este ente sube en su carro. Por eso hay muchos accidentes en esa zona. A él le tocó ver ese fenómeno 2 veces. La primera, iba de metro 4 caminos hacia la zona de Cuautitlán Izcalli en la madrugada, y en eso vio como esa cosa
te arrojaba del puente y caía sobre un carro que iba pasando. Este auto perdió el control, estrellándose contra el muro. La camioneta del convoy donde él iba se detuvo, porque fueron los únicos que vieron todo. Así que quedaron para auxiliar. Ya la segunda vez, él viajaba junto a dos amigos en un fin de semana libre que tenían, cuando en eso vio al ente arrojarse sobre su auto. En ese momento él se frenó unos minutos y dice que vio a un sujeto sentado en la parte de atrás, al lado de su amigo. Por instinto volvió a prender el auto y siguió. Dice que todos sus compañeros estaban pálidos y asustados, hasta que esa cosa desapareció en el tercer puente. El amigo que iba en el asiento de atrás, hasta la borrachera se le bajó. El de adelante iba temblando y pálido, y él iba asustado, pero tratando de tranquilizarse. Ahora me da miedo pasar por esa autopista en la noche, y siempre evito hacerlo. Como algunos deben de saber, en Chile en el año 1973 ocurrió un golpe militar en el cual desaparecieron mucha gente, y algunos sobrevivientes de esa época que estuvieron presos contaban que vieron morir a gente y además cómo los torturaban de maneras horribles. Algunas de esas horribles cosas sucedieron en cuarteles y otras en casas que con el tiempo se han ido convirtiendo en museos de la memoria. Por razones obvias, no daré muchas indicaciones de dónde sucedió lo que les voy a narrar, pero eso sí, pasó en un regimiento militar. Un fin de semana me tocó hacer guardia dentro del regimiento. Los puestos de guardia eran 5. Sin embargo, uno de ellos, justamente el número 1, era fijo, por lo que a los soldados que les tocaba ese punto no rotaban. Los demás sí lo hacían durante las guardias. Yo empecé mi guardia en pleno día, en el puesto número 2. Este era cercano al ingreso del regimiento, por lo que era muy tranquilo, y salvo las 2 horas que debía permanecer solo en ese sector rondando, no tenía nada más que hacer. Luego de eso pasarían 2 horas de descanso, y ya volvería al puesto número 3, que ya daba a la parte más trasera del regimiento, pero aún había luz, ya que era temprano. Las 2 horas siguieron pasando, y casi a las 2 de la tarde hice mi primera guardia en el puesto número 4, lugar donde había una cancha y un gimnasio que, por ser fin de semana y al haber poco personal, estaba cerrado. La cancha en cuestión daba a un portón de metal enorme, por donde los domingos se botaba la basura. El día siguió avanzando, y ya en la segunda vuelta de rondas, en el puesto número 3, me tocó entrar ya entrada la noche. Y así estuve hasta que pasó mi turno. Sin embargo, cuando entré nuevamente al puesto número 4, ya eran casi las 3 de la mañana. La primera hora fue muy tranquila. La noche era muy luminosa, ya que había luna llena. Yo me entretuve durante mucho tiempo admirando las estrellas que por la oscuridad del lugar se veían en todo su esplendor. Cuando de pronto comencé a escuchar gritos que eran de hombres y de mujeres. Alcancé a distinguir que alguien gritaba que no sabía nada y que otro pedía por favor que no le pegaran más. Todo eso lo escuché, que venía desde el interior del gimnasio, que en ese momento obviamente permanecía cerrado y con todo apagado, por lo que no se veía nada a su interior. Me empecé a acercar a una de las ventanas del gimnasio para ver qué pasaba, cuando de pronto veo una sombra que salió corriendo, según mi perspectiva, desde la puerta del gimnasio. Yo de inmediato le grité: ¡Alto! ¿Quién vive? Pero esa sombra siguió corriendo sin detenerse, ni siquiera mirar hacia atrás. Así que de inmediato cargué cartucho y nuevamente le grité: ¡Alto! ¿Quién vive? Pero al no obtener respuestas, disparé.
Eso provocó que llegaran todos mis compañeros, que se encontraban descansando para ver qué pasaba. Cuando llegó el sargento que estaba al mando, le conté lo que pasó y lo que vi. Y en eso él, dándome una palmada en el hombro, le dijo a un cabo: «Manda a este a dormir y no haga más guardia». Pero yo no pude conciliar el sueño por lo que pasó. Tiempo después, cuando ya había terminado mi servicio militar, me encontré con el mismo sargento. Él ya estaba retirado por una enfermedad que no me quiso contar. Pero lo que sí me contó era que supuestamente en ese gimnasio en el que yo había estado, habían torturado y matado a mucha gente. Me dijo que algunos los dejaban salir corriendo, pero eso era tan solo para que los soldados hicieran puntería con ellos. Sin lugar a dudas fui testigo del eco del pasado, que al parecer, por lo que me contó este ex sargento, eso se sigue repitiendo cada cierto tiempo, en ese mismo lugar, hasta el día de hoy.